Qué bueno ha sido el Señor al darnos este día, ¿verdad? Un día más para alegrarnos en Él, para regocijarnos en lo que nos ha dado, ¿verdad? Y es que es mucho lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y es mucho lo que el Señor va a seguir haciendo si lo dejamos, ¿verdad? Entonces, deje que el Señor tome el control. Deje que el Señor tome el control. Solo Él puede moldear una vida en realidad. Solo Él puede cambiar nuestro corazón. Así que aproveche este momento, lea, escuche, ponga atención a la palabra del Señor y Él hará. Él sabe lo que necesitamos en estos momentos, ¿verdad? Él sabe lo que usted necesita escuchar. Oremos. Bueno, Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por estar aquí. Padre, gracias por tu bendición, por tu palabra, por todo lo que haces, Señor. Padre, hoy te pedimos que seas tú ayudándonos a vivir para ti, Señor. Que sea tu palabra hablándonos, Señor, enseñándonos, Padre. Que sea tu espíritu, Señor, llenándonos, consolándonos, Señor. Ayúdanos, Señor. Toma el control. Trae salvación, trae sanidad. Sana, Señor, cualquier corazón, Señor. Solo tú puedes hacer eso, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, empecemos. Y me gustaría empezar con un versículo que nos va a mostrar, que nos va a llevar a esa noche tan oscura en la que Jesús tuvo que estar. Jesús, nuestro Señor. ¿Se imaginan? El que hizo los cielos y la tierra dentro de su propia creación, listo para seguir con el plan que nos salvó. Y es que eso fue lo que hizo Jesús. Aquella noche en que todo cambió, aquella noche donde Él escogió nuestro bien a causa del dolor, de la aflicción. Y es que eso fue lo que hizo nuestro Señor. Esa fue la decisión que Él tomó en ese momento, la copa que Él bebió, ¿verdad? Eso fue lo que hizo nuestro Señor para librarnos de toda condenación, mis hermanos. Un sacrificio muy grande, sin duda. Uno del tamaño de su amor, ¿verdad? Miren lo que Él vivió la noche antes de la crucifixión. Mateo 26, 36. Mateo 26, del 36 al 38. Dice, entonces llegó Jesús con aquellos en un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Velad conmigo, se lo dice a los discípulos, a ellos que no podían entender lo que Jesús estaba a punto de hacer. ¿Y quién, verdad? Si hasta el día de hoy, con los versículos y la información, con los detalles que nos ha dejado el Señor, aún nos cuesta comprender todo lo que Él aguantó, lo que Él sufrió, lo que Él vio, lo que Él sintió. Y es que solo Jesús sabe lo que es estar en la oscuridad en realidad. Lo que es estar en la oscuridad, de verdad. Solo Jesús sabe lo que es estar listo para la separación, para llevar el pecado de la humanidad. Lo bueno es que si alguna vez sentimos algo así, y me refiero al dolor, a la aflicción, ¿verdad? A lo que Él humanamente sintió. Si alguna vez sentimos algo así, miren lo que este versículo nos va a enseñar. Miren el gran ejemplo que el Señor nos dejó. El siguiente versículo dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miren cómo él se adelanta, ¿verdad? Ora y pide no tomar de esa copa. Una copa que representa todo lo que merecíamos. La ira, el juicio. Lo bueno es que eso no fue lo único que dijo, ¿verdad? Miren cómo terminó su oración. ¿Lo volvemos a leer? Amén. El 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sino como tú. Sin duda hay mucho que aprender de nuestro Señor Jesús. Un versículo que nos muestra su obediencia, su sacrificio, su manera de enseñarnos. Porque puede que no lo parezca, pero aquí el Señor nos está diciendo cómo comportarnos. Y es que Jesús no solo estaba pensando en nuestra vida eterna, estaba pensando en nuestra vida aquí en la tierra también, en nuestra obediencia, en nuestra actitud, en nuestra manera de llevar su nombre. ¿Se ha preguntado cómo lleva el nombre de nuestro Señor Jesús? Y es que a veces parece que es mejor retroceder, no pasar por el dolor, no escuchar, no hacer la voluntad de nuestro Señor. Y de eso quiero hablarles hoy, mis hermanos. Porque a veces nuestra vida puede verse muy parecida a lo que acabamos de leer, donde nos toca menguar, renunciar, perder, para seguir con el plan, para dejar a Dios actuar. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Qué le decimos al Señor cuando nos cuesta hacer su voluntad? Hay en nosotros ese, no sea como yo quiero, sino como tú. Como tú, Señor. ¿Está en nosotros eso que había en Jesús? Y de eso les quiero hablar hoy. Porque lo que tenemos aquí, es lo que podemos leer, esta información que nos dejó el Señor, no es solo para que sintiéramos compasión o admiración, no. Dios quiere que pongamos esto en acción, su actitud, su valentía, su amor. Y me gustaría hablarles de eso hoy, de esa frase que dijo Jesús, de esa palabra que dijo, de esa manera en que lo dijo. No sea como yo quiero, sino como tú. Y ese va a ser el título de la prédica de hoy. Amén. Miren lo que dice este versículo. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Habrá en nosotros esto mismo que hubo en Jesús? Esa misma actitud, ese mismo sentir, un sentir que va más allá de las emociones, que se detiene solo en las decisiones que Dios ha tomado, en las instrucciones que Él nos ha dado. ¿Hay eso en nosotros, mis hermanos? Ese sentir, esa pasión, ese deseo de obedecer al Señor. Porque si no lo hay, porque cuando no lo hay, cuando creemos que hay algo mejor fuera de su voluntad, cuando creemos que no vale la pena sacrificar nuestros deseos, nuestra comodidad, solo para seguir con el plan, pecamos, nos equivocamos. Y las consecuencias pueden ser eternas, así como lo vemos aquí. Miren
lo que hicieron estas tribus. Miren cómo sufrieron por hacer esto. Veamos primero lo que hicieron. Vayamos a Números 32:1. Números 32:1. Amén. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad. Y les pareció el país lugar de ganado, ¿verdad? Y es que el pueblo de Dios había conquistado estas tierras. Tierras por las que ellos tuvieron que pasar para poder llegar a la tierra que Dios les iba a dar. Pero en el transcurso, estas tribus se detienen y miran lo que tienen, que era mucho, y miran dónde están, que era un buen lugar, ¿verdad? Y se dejan llevar por lo que sienten, por lo que creen que les conviene. Y qué peligro es cuando nos detenemos en las emociones, en lo que queremos y nos quedamos ahí haciendo nuestras vidas como lo hicieron ellos. Miren lo que dice el versículo 2. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Haser, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. O sea, la tribu de Gad y la tribu de Rubén hablaron delante de todos ellos y hablaron para decirles esto. Miren lo que dice el 4. La tierra de Jehová hirió delante de la congregación de Israel. Es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y no nos hagas pasar el Jordán. Ya no queremos la tierra prometida. Ya no queremos lo que Dios nos iba a dar. ¿Se imaginan? Y es que la tierra prometida no solo era el lugar que Dios les iba a dar. No. Ese lugar representaba mucho más. Era el lugar donde Dios iba a morar. Donde ellos iban a ver las promesas hechas una realidad. Una realidad. Dios había escogido ese lugar para ellos y para sus hijos. Esa era su voluntad. Esa era la decisión que Dios había tomado. ¿Sabe que Dios ha tomado decisiones para nosotros también? La iglesia es una de ellas. El cuerpo de Cristo. La unidad de sus hijos. ¿Verdad? Un lugar que representa mucho más que un lugar, ¿verdad? Y qué pena, qué triste cuando no estamos donde tenemos que estar. Pero miren cómo les responde Moisés. El versículo 6 dice: y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Y es que claro, no iba a ser fácil entrar a la tierra que Dios les había dado. Tenían que pelear, tenían que ir a la guerra, tenían que cruzar el Jordán. Lo más difícil todavía no había empezado, en realidad. Por eso Moisés les pregunta: ¿están pensando en dejarnos? Aunque no era lo único que le preocupaba. Miren lo que él les dice después. El 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel? Y es que cuando la voluntad de Dios no es nuestra prioridad, desanimamos. De alguna manera desanimamos a los demás con nuestra manera de hablar, de actuar, de pensar. Por eso
Moisés les recuerda a estas tribus lo que había pasado, el por qué habían dado vueltas en el desierto por 40 años. Y es que de las 12 tribus que la primera generación había enviado, 10 habían regresado atemorizados. Habían regresado de esa manera, atemorizados y atemorizando a los demás. Diciendo que no querían entrar, que era mejor no entrar. Y el pueblo le creyó y no entró. Y esa era la preocupación de Moisés con esta segunda generación. Aunque los motivos no eran los mismos, pero el resultado iba a ser igual. Renunciar a la promesa, no entrar, no seguir con el plan. Y eso podía causar desánimo en el pueblo. Pero miren la solución que estas tribus dan. Números 32, 16. Números 32, 16 y leemos hasta el 18. Dice, amén. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Esta es la solución que ellos dan y parece ser un buen plan, ¿verdad? Salir a pelear con ellos, no regresar hasta que cada uno reciba su heredad, su tierra. Y Moisés lo acepta. Miren lo que dice el 24. Versículo 24. Este es Moisés hablando. Dice, edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas y haced lo que ha declarado vuestra boca. Miren cómo Moisés ya no intenta en hacerlos cambiar de opinión. Ya no insiste en convencerlos. Solo acepta. Acepta algo que sabe que va a tener consecuencias, aunque ahora no lo vean. Aunque parezca que está bien vivir como ellos quieran. Miren cómo ellos les responden a Moisés, el 25. Amén. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus hijos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor lo dice, ¿verdad? Aquí vemos una obediencia a medias. ¿Estaban dispuestos a cumplir? Sí, pero no lo que había dicho Moisés, no lo que había dicho el Señor, sino lo que había salido de sus bocas. Y así lo hicieron. Y pudiéramos decir que al final todo salió bien, que todo se arregló, que nadie se desanimó. Pero un plan que no es de Dios nunca va a estar bien. Una decisión que no es de Dios nunca va a estar bien, mis hermanos. Nunca. Puede que parezca que sí. Puede que parezca que Dios nos diga que sí. Porque a veces Dios nos suelta. Insistimos tanto en no escuchar que nos deja. Nos deja para que aprendamos, solo que de otra manera, ¿verdad? Así como lo vemos aquí. Miren lo que dice Salmos 81, 11. Salmos 81, 11. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. A Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Amén. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Miren cómo el Señor da a entender lo mucho que se puede perder cuando caminamos en lo que queremos
y no en lo que sabemos que está bien. Y es que como cristianos sabemos lo que está bien. Como cristianos sabemos lo que tenemos que hacer. Porque tenemos esto. Dios mismo nos ha dado ejemplo, testimonio de que se puede vencer, de que se puede vencer el temor, de que se puede vencer la incomodidad, el dolor, la aflicción. Pero con Él, ¿verdad? Estando dentro de su plan. A veces creemos que si no obedecemos del todo, si no nos involucramos del todo, si estamos aquí un poco y donde queremos también, entonces estaremos bien. Pero solo imagínense a nuestro Señor Jesús llegar hasta esa noche tan oscura y decir, pues no, voy a obedecer, sí, pero solo hasta aquí. No voy a terminar, no voy a seguir con el plan. No voy a pasar por lo que sé que voy a pasar. No me voy a entregar. No estuviéramos aquí, ¿verdad? Y a veces nuestra vida se va a ver así. Como esa noche tan oscura, donde también vamos a saber lo que nos va a pasar si obedecemos. Es que a veces sabemos lo que nos va a costar mantenernos dentro del plan. Sabemos lo que va a doler soltar esas cosas solo por obedecer. Solo por obedecer. Y es ahí donde nos vamos a preguntar. Es ahí donde nos vamos a cuestionar. ¿Qué tenemos que hacer? Y la respuesta es fácil. Un cristiano siempre sabe qué hacer. Y dígase eso. Yo sé qué hacer porque tengo esto. Porque tengo a Jesús. Porque Él vive adentro. Y en la noche más oscura, donde Él sufrió más de lo que estoy sufriendo yo, Él oró. No olvide eso. Él oró. Y haga eso. Ore. Porque en la oración usted verá a Dios. Usted sentirá su poder. Él le dirá cómo vencer. Qué triste cuando cambiamos eso por cobardía, por querer diseñar nuestras propias vidas. Y no debería ser así. Una vida con Dios sin cruzar el Jordán, sin estar dentro de su voluntad, no es una vida con Dios. No se engañe. Por eso Dios dijo esto y fue muy estricto, muy fuerte, muy radical, pero lo dijo. Miren lo que dice Apocalipsis 3, del 5 al 6. Apocalipsis 3, del 15 al 16. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte. Pero recuerden, no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, que haya en nosotros entrega, pasión, que no seamos indiferentes a su amor, a lo que quiere darnos, a lo que quiere hacer por medio de nosotros en el día de hoy. ¿Se ha preguntado si está siendo utilizado por el Señor? Si Él utiliza su vida, sus manos, para cumplir con el propósito por el cual lo ha creado. Qué triste cuando hacemos lo contrario. Cuando nos salimos del plan, cuando nos falta fe para cumplir su voluntad, porque las consecuencias terminan haciéndonos sufrir mucho más, terminan haciéndonos pasar por muchas más cosas de las que creemos que vamos a pasar si cruzamos el Jordán, si obedecemos.
así como lo vemos aquí. Miren lo que pasó tiempo después con las tribus que se quedaron. Primera de Crónicas 5:23. Aquí veremos a la media tribu de Manasés, una de las tribus que no avanzaron. Miren los lugares en que ellos habitaron. Primera de Crónicas 5:23. Dice: los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra de Basán, hasta Baal Hermón y Senim y el monte de Hermón, que en realidad era la región que ellos habían pedido desde un principio, el oriente del Jordán. Pero miren lo que dice el 24. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Hasta ahora todo se ve bien, ¿verdad? Pero en realidad habían quedado fuera del territorio central, a una distancia considerable. Habían quedado lejos de su pueblo, lejos del tabernáculo, lejos de lo que Dios estaba haciendo. Y fue mucho de lo que se perdieron, de lo que no vieron. Sus hijos no fueron testimonio de las muchas cosas que el Señor hizo. Y eso trajo desánimo. Miren lo que hicieron sus hijos en el versículo 25. El 25 dice: pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Nosotros lo leemos así nomás, pero esto en realidad pasó y puede pasar. A veces buscamos tanto lo que queremos, buscamos tanto nuestra comodidad, nuestra conveniencia, y creemos que sabemos hasta dónde llegar con nuestra frialdad hacia el Señor, con nuestra indiferencia, y vivimos como si todo estuviera bien, como si nuestros hijos no nos vieran, pero ellos ven y copian todo lo que permitimos. Todas las excusas que le hemos dicho al Señor, todo nuestro comportamiento será el de ellos. Si no le mostramos esto, si no le enseñamos el camino, si no estamos donde tenemos que estar. Hoy los animo a eso, a no pensar tanto en lo que queremos, en lo que deseamos, y a pensar un poco más en los demás, en nuestros hijos en especial. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Tenemos una gran responsabilidad. Sea como Dios. Sea como Dios es, firme, radical. Y es que hay mucha gente afuera que quiere hacerles daño. El enemigo está buscándolos para confundirlos, para engañarlos. Ellos necesitan un lugar donde estar. Nuestros hijos necesitan un lugar donde esté la verdad. Donde esté la verdad, donde ellos aprendan a proteger su fe. Donde ellos puedan crecer conociéndolo a Él. La pregunta es, ¿tienen ese lugar nuestros hijos? ¿Tienen ese lugar nuestros hijos? Qué bueno sería que ellos pudieran también decir, no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. ¿Acaso no queremos eso? Que ellos puedan experimentar ese amor.
experimentar esa relación tan perfecta que solo un cristiano tiene con Dios? ¿Tienen nuestros hijos ese lugar? ¿O los hemos puesto en otra parte, cerca del enemigo? ¿Saben que las tribus que no cruzaron, que no recibieron la tierra prometida, ellos no solo fueron los primeros en caer en esa idolatría, ellos también fueron los primeros en ser llevados cautivos por el enemigo. Fueron los primeros en ser llevados. Esas tribus fueron las primeras en ser llevadas cautivas por el enemigo. Y es que, ¿quién puede pelear, verdad? Y ganar sin la dirección del Señor. Si insistimos en no escuchar su voz. Miren lo que dice. Leamos otra vez Salmos 81, 12. Por eso el Señor decía esto. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran dado Israel. Y miren lo que es el 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si hubiera oído mi pueblo, en un momento lo malo hubiera acabado. Y eso sí era malo. Sufrir en vano es muy triste. Y es que una cosa es sufrir con Él. Una cosa es pasar por cosas difíciles, pero con Él. Porque si lo tenemos a Él, entonces hay un plan, ¿verdad? Todo va a salir bien al final. Él sabe lo que hace. A nosotros solo nos toca, nos toca confiar y esperar. Pero qué triste, mis hermanos. Qué triste cuando sufrimos fuera de su voluntad. Cuando vivimos fuera de su voluntad, cuando renunciamos a promesas y no nos damos ni cuenta. Promesas como estas. 2 Corintios 4, del 17 al 18. Y terminamos con estos versículos. 2 Corintios 4, del 17 al 18. Miren lo que nos recuerda su palabra. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Qué promesa! Miren esta otra. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera. Sin duda el sufrimiento, el dolor, la aflicción de un cristiano no puede compararse con esto, con lo que Dios nos ha dado. Aquí está nuestra esperanza. El consuelo que necesitamos para los peores momentos. Aquí está la verdad. Así que hoy los animo, mis hermanos, que nada nos desvíe de su plan. Que haya en nosotros ese mismo sentir. Ese sentir que va más allá de las emociones, que se detiene y vive solo en las decisiones de nuestro Señor. Que podamos decir en el día de hoy y que nuestros hijos puedan decir en el día de mañana, que esta sea la oración en nuestras casas. No sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Como tú. Porque solo Él sabe lo que es mejor, ¿verdad? Amén. Qué bueno es nuestro Señor. Se pueden poner de pie. Lucas 22, 41 al 43. Y él,
se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Para fortalecerle. Y es que esto es lo que pasa cuando oramos, cuando ponemos todo en sus manos. Él nos fortalece, mis hermanos. Él cambia quizás no nuestro alrededor, pero sí nuestro interior. Cambia lo que hay en nuestro corazón, ese temor, esa angustia. Él es el único que puede hacer que todo eso se vaya. Él es el único que puede cambiar todo eso en paz, en convicción, en lo que necesitamos para avanzar. Así que aproveche este momento y hable con Dios.